Gritó, «Desaparece», y dio un portazo. 6 años después, el director ejecutivo millonario se quedó paralizado cuando su hijo salió de una limusina. Andrew Hale había construido su vida sobre el control, sobre la firmeza cuando otros dudaban, sobre silenciar la duda antes de que pudiera echar raíces. Como director de un vasto imperio de inversiones, estaba acostumbrado a que la gente obedeciera cada una de sus palabras, a que las puertas se abrieran ante él, a que sus órdenes fueran tratadas como ley. En su mundo no había lugar para la debilidad, ni para los errores, y ciertamente no había tolerancia para las complicaciones del corazón. Por eso, cuando Mary se paró frente a él en su oficina, con las manos temblorosas y los ojos que contenían tanto miedo como esperanza, diciéndole que estaba esperando un hijo suyo, su fachada cuidadosamente cultivada se agrietó en una furia. El azul de sus ojos, normalmente frío y calculador, ardió con algo afilado y despiadado. No pensó en las noches de insomnio que ella debió haber aguantado antes de venir, ni en el coraje que le había tomado para enfrentarlo con la verdad. Todo lo que vio fue una amenaza a su orden, una interrupción en el prístino imperio que había construido ladrillo a ladrillo, y se desquitó. Su voz, generalmente tranquila y dominante en las salas de juntas, se elevó como un látigo. «¡Lárgate de mi vista! ¡Desaparece!», gritó, y cuando ella se encogió, se dio la vuelta. Cerró de un portazo la pesada puerta y se dijo a sí mismo que había terminado. Para Mary, ese momento no fue solo un rechazo, fue una aniquilación. Se quedó de pie en el eco del portazo, su cuerpo temblando, las palabras reverberando dentro de su cráneo como un mantra cruel que sabía que nunca olvidaría. El hombre que había amado, el hombre en quien había confiado su corazón, la había borrado con una sola orden. Se llevó una mano al estómago, donde la pequeña vida crecía, y sintió cómo las lágrimas calientes resbalaban por sus mejillas. No era solo su dolor lo que cargaba ahora, era también el futuro de su hijo, y se dio cuenta en ese instante de que estaba verdaderamente sola. El brillante horizonte que podía ver desde la ventana de su oficina parecía burlarse. Cada luz brillante, un recordatorio de la distancia entre su mundo y el de ella. Se dio la vuelta y salió, sus pasos pesados pero firmes, negándose a colapsar en el lugar donde él aún podía ver su debilidad. Andrew, por su parte, se convenció a sí mismo de que había hecho lo correcto. Se volcó en el trabajo esa noche, quedándose mucho tiempo después de que su personal se había ido, fingiendo que los números y los gráficos podían ahogar el eco de su voz. Se dijo a sí mismo que las mujeres iban y venían, que los hijos nacidos de errores no tenían lugar en su vida cuidadosamente ordenada. Sin embargo, debajo de la ira, debajo de la certeza, había un destello de algo que se negaba a reconocer: el miedo. Siempre se había enorgullecido del control, pero la imagen del rostro de Mary, pálido por la conmoción, lo atormentaba a pesar de sus esfuerzos por enterrarla. Cuando salió de su oficina horas después, el silencio de su ático vacío se sintió más pesado de lo habitual, pero lo desestimó con la misma lógica fría que había usado toda su vida. La noche de Mary fue diferente. Regresó a su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, su ropa húmeda por la lluvia que había comenzado a caer, su mente girando con la enormidad de lo que acababa de suceder. Se sentó en el borde de su cama, la habitación tenuemente iluminada por el débil resplandor de una sola lámpara, y se permitió llorar hasta que su garganta estuvo ronca. Pensó en sus ojos,
en la forma en que una vez se habían suavizado cuando la miraba, y en cómo ahora se habían convertido en hielo. Pensó en las promesas que se había susurrado a sí misma durante las noches de insomnio, cuando imaginaba decírselo, y en la rapidez con que esas esperanzas habían sido aplastadas bajo su ira. Pero a medida que pasaban las horas y sus lágrimas se calmaban, algo más comenzó a apoderarse de ella. No era la ardiente pasión del amor que una vez había sentido, ni la fría desesperación del rechazo, sino una llama lenta y constante de determinación. Si él no sería un padre, si él no compartiría la carga, entonces ella la llevaría sola. Miró alrededor de su apartamento, a los muebles de segunda mano, a la pintura descascarada, al sonido débil de la ciudad más allá de su ventana, y se dio cuenta de que nunca sería fácil. Enfrentaría días largos, noches de insomnio, y un futuro lleno de incertidumbres. Sin embargo, cuando colocó su mano una vez más sobre su estómago, sintió una fuerza feroz y protectora surgir dentro de ella. Este niño era suyo, y lo amaría lo suficiente por ambos. Andrew Hale podría haberle cerrado la puerta, pero no definiría su futuro. Ella susurró una promesa en la tranquilidad de la habitación, su voz inestable, pero decidida. No estás solo. Nunca te dejaré. Y con esas palabras, Mary se adentró en un camino que no había elegido, pero que caminaría con coraje inquebrantable, un camino que un día la llevaría cara a cara con el hombre que había intentado borrarla, y con el niño que llevaba sus ojos. Mary descubrió rápidamente que la supervivencia requería más fuerza de la que jamás imaginó poseer. Las semanas después del rechazo de Andrew se volvieron un ritmo de agotamiento, miedo y determinación. Sus ahorros casi se habían agotado y cada día presentaba un nuevo obstáculo. Avisos de alquiler vencido deslizados bajo su puerta, turnos largos en la biblioteca donde luchaba por mantener los ojos abiertos, y la constante preocupación de cómo mantendría al niño que crecía dentro de ella. Cambió su propia comodidad por necesidad, saltándose comidas para ahorrar dinero, remendando su ropa en lugar de comprar nueva, y aprendiendo a estirar cada dólar hasta que casi se rompía. A menudo se sentaba hasta tarde en la noche en su pequeña mesa de cocina, con una pila de facturas sin pagar frente a ella, sus manos temblando mientras intentaba calcular cuánto tiempo más podría seguir adelante. Sin embargo, cada vez que pensaba que la desesperación la tragaría, se llevaba una mano al estómago y se recordaba a sí misma que ya no estaba luchando solo por ella. El embarazo fue más difícil sola de lo que había esperado. Enfrentó las citas con el médico sin nadie a su lado, escuchando los latidos del corazón de su hijo por primera vez mientras se secaba las lágrimas en silencio, deseando que hubiera alguien con quien compartir el milagro. Cada aleteo de movimiento dentro de su cuerpo la llenaba de alegría, pero también agudizaba el dolor de saber que el hombre responsable no quería ser parte de ello. Cuando caminaba a casa desde la clínica, a través de calles concurridas, rodeada de extraños que pasaban corriendo, a menudo se sentía invisible, como si el mundo ya hubiera decidido que su historia era demasiado pequeña para importar. Sin embargo, se negó a derrumbarse. Se decía a sí misma una y otra vez que su hijo merecía una madre que no se rendiría, incluso si el padre ya se había ido. A medida que su vientre crecía, también lo hacía su determinación. Encontró formas de prepararse, reservando una pequeña caja en su habitación, donde recolectaba ropa de bebé, de tiendas de segunda mano, juguetes descartados por familias más ricas y mantas tejidas por una amable vecina mayor que se había apiadado de ella.
Cada artículo que colocaba en esa caja se sentía como una victoria silenciosa contra el hombre que le había cerrado la puerta en la cara. Le susurraba a su hijo nonato mientras doblaba la ropa, prometiéndole que por muy poco que tuvieran, el amor siempre sería abundante. Esas promesas susurradas se convirtieron en su ancla, una forma de repeler el miedo que amenazaba con deshacerla en las noches de insomnio, cuando le dolía la espalda y su futuro se sentía incierto. Mary entró en labor de parto en una noche de tormenta, sola en su apartamento, la lluvia golpeando contra las ventanas mientras luchaba contra el dolor. Para cuando fue llevada al hospital, estaba temblando de agotamiento, sus gritos tragados por las paredes estériles de la sala de partos. Horas después, al amanecer, sostuvo a su hijo en sus brazos por primera vez. Su cabello oscuro estaba húmedo contra su pecho, y cuando abrió los ojos, eran del mismo azul penetrante que los de Andrew. La vista hizo que su corazón se agitara dolorosamente, pero luego los pequeños dedos del bebé se enroscaron alrededor de los de ella, y en ese momento sintió una oleada de amor tan abrumadora que eclipsó todo lo demás. Lo llamó Daniel, un nombre que significaba fuerza, porque sabía que ambos necesitarían toda la fuerza que pudieran encontrar. Los días que siguieron fueron tanto hermosos como brutales. Daniel lloraba durante las noches, dejando a Mary sin dormir, su cuerpo aún adolorido por el parto. Lo acunaba en sus brazos hasta que sus músculos ardían. Le cantaba cuando apenas podía mantener los ojos abiertos, y a veces lloraba en silencio sobre su suave cabello cuando el peso de todo se sentía insoportable. Pero cada vez que sonreía, cada vez que sus pequeños labios se curvaban en esa expresión inocente, se sentía como la luz del sol abriéndose paso a través de las nubes de tormenta. Vivía por esas sonrisas, por la calidez de su pequeño cuerpo contra el de ella, por la prueba de que incluso del rechazo y la crueldad, algo puro y extraordinario había nacido. Mary aprendió a navegar por la maternidad con una feroz determinación. Regresó al trabajo antes de lo que debería, dejando a Daniel al cuidado de su vecina mientras servía café en la cafetería por las mañanas y colocaba libros en la biblioteca por las tardes. Su cuerpo protestaba, su espíritu decaía, pero ella continuó. Contaba monedas por la noche para asegurarse de que podía pagar pañales y fórmula, a menudo eligiendo quedarse sin cenar para que Daniel nunca pasara hambre. Se decía a sí misma que no importaba si usaba el mismo vestido gastado día tras día, si tenía que sacrificar el sueño y la comodidad, porque Daniel merecía algo mejor. Y lentamente, a pesar de todas las probabilidades en su contra, se forjaron una vida frágil, pero inquebrantable juntos. Mary a menudo se preguntaba, ¿qué pensaría Andrew si los viera? ¿Reconocería algo de sí mismo en el azul de los ojos de Daniel? ¿Sentiría culpa o se daría la vuelta de nuevo, descartándolos como lo había hecho una vez? Las preguntas persistían, pero ella nunca permitió que la consumieran. Decidió que sus elecciones ya no la definían a ella ni a su hijo. Daniel era de ella, total y completamente, y lo criaría sin vergüenza. Aún así, en lo más profundo de su corazón, sabía que un día sus caminos podrían cruzarse de nuevo, y cuando llegara ese momento, finalmente vería de lo que se había alejado. Daniel creció rápidamente. Cada año se desarrollaba como un capítulo que Mary leía con asombro y agotamiento, marcado por pequeños triunfos y sacrificios silenciosos. Para cuando cumplió 3 años, ya sentía curiosidad por todo lo que lo rodeaba. Tirando de la mano de Mary en el parque,
haciendo preguntas sobre el cielo, los pájaros y la gente que pasaba por la calle. Su energía parecía interminable, su risa contagiosa. Y aunque el cuerpo de Mary a menudo le dolía por los largos turnos y las noches de insomnio, encontraba fuerzas en el sonido de su alegría. Cada hito se sentía como una victoria arrancada de las fauces de la desesperación. La primera palabra, el primer paso tambaleante por la sala de estar, la primera vez que la abrazó por el cuello y susurró, «Mamá», con una voz que derretía cada cicatriz que ella llevaba. Sin embargo, la alegría estaba ensombrecida por las preguntas inevitables que se volvían más directas a medida que Daniel crecía. Al principio eran inocentes. «¿Por qué no tengo un papá? ¿Por qué no lo visitamos?». Pero a medida que llegaba a la edad escolar, la curiosidad se agudizó en anhelo. Veía a otros niños siendo recogidos por sus padres, sus manos metidas de forma segura en las más grandes, sus risas duplicadas por la presencia de alguien que les pertenecía. Daniel se volvía hacia Mary con sus grandes ojos azules, tan parecidos a los de Andrew, que le atravesaban el corazón cada vez, y le preguntaba en voz baja si su padre podría venir algún día. Mary se arrodillaba, le apartaba el pelo y le daba la misma respuesta de siempre. «Me tienes a mí, y eso es suficiente». Pero cada vez que lo decía, sentía el peso de la mentira presionando más fuerte. Mary intentaba llenar cada vacío con amor. Hacía turnos dobles cuando podía, sacrificando sus propias necesidades para pagar los materiales de arte de Daniel, sus libros y el regalo ocasional que hacía que su rostro se iluminara de asombro. Su apartamento seguía siendo pequeño y modesto, pero lo convirtió en un hogar lleno de calidez. Los dibujos que Daniel hacía estaban pegados a las paredes, brillantes garabatos que convertían la pintura descascarada en una galería de colores. La nevera estaba decorada con imanes y notas, recordatorios de eventos escolares y pequeños dibujos que hacía solo para ella. Por la noche, se sentaban juntos en el sofá con libros de cuentos de segunda mano. Daniel, apoyado en ella mientras leía, hasta que sus párpados se volvían pesados. Le contaba cuentos de hadas donde los héroes luchaban contra monstruos, pero en el fondo, sabía que el monstruo más grande que jamás había enfrentado era el hombre que los había abandonado. A pesar de las luchas, Mary nunca dejó que el resentimiento se filtrara en sus interacciones con su hijo. Quería que Daniel creciera creyendo en el amor, no envenenado por su propio dolor. Aún así, la sombra de Andrew persistía en cada mirada azul, en cada inclinación aguda de la barbilla de Daniel, que reflejaba la de su padre, en cada sonrisa que parecía hacer eco de un rostro que ella deseaba poder olvidar. A veces, por la noche, después de que Daniel se había quedado dormido, Mary se sentaba junto a la ventana y miraba la ciudad, preguntándose si Andrew alguna vez pensaba en ellos, si alguna vez sentía un solo momento de culpa por la vida que había desechado. Lo dudaba. Hombres como él no miraban atrás. Pero lo que Mary no sabía era que la vida de Andrew, aunque dorada y brillante por fuera, había comenzado a sentirse más vacía con cada año que pasaba. Tenía todo lo que el dinero podía comprar: coches, áticos, mujeres que lo adulaban por su riqueza, pero nada de eso lo anclaba. Se enterraba en el trabajo, cerrando tratos que le valían titulares. Sin embargo, en los momentos tranquilos cuando las multitudes se dispersaban, un dolor vacío se instalaba en su pecho. Se decía a sí mismo que ese era el precio del poder, que hombres como él no estaban destinados a la familia, no estaban destinados a la permanencia. Sin embargo, en los momentos tranquilos,
cuando se quitaba la corbata y se miraba en el espejo, veía algo que lo inquietaba, sus propios ojos, fríos y azules, mirándolo sin calidez, sin vida. Lo que no se dio cuenta, al menos no conscientemente, era que el recuerdo de Mary lo atormentaba más de lo que se atrevía a admitir. Le había dicho que desapareciera. Le había cerrado la puerta a un futuro que no quería. Sin embargo, su rostro, enmarcado por el cabello oscuro y lleno de una mezcla de dolor y desafío, a veces aparecía en sus pensamientos sin previo aviso. Enterró el recuerdo bajo el trabajo, bajo los tratos y los titulares, pero nunca desapareció por completo. Y a veces, en la quietud de la noche, se preguntaba, no sobre ella, sino sobre lo que se había llevado con ella. Se había convencido de que la vida que ella había construido ya no le concernía, pero en el fondo, había un miedo que nunca diría en voz alta. ¿Y si se había quedado con el niño? ¿Y si había un hijo o una hija por ahí que llevara su sangre, su nombre, su rostro? El pensamiento llegó como un cuchillo, rápido y afilado, antes de que lo apartara con una eficiencia despiadada. Andrew Hale no se detenía en el pasado. Mientras tanto, Mary vivía una vida muy alejada de las brillantes torres donde Andrew reinaba. Su mundo no se medía en millones, sino en horas y dólares, cuidadosamente estirados para cubrir las necesidades de su hijo. Lo llevaba a la escuela cada mañana, sosteniendo su mano mientras caminaban por aceras agrietadas, su pequeña mochila rebotando contra sus hombros. Trabajaba en turnos que la dejaban agotada, pero sus noches se llenaban con el parloteo de Daniel, sus preguntas sobre dinosaurios, su emoción por un nuevo libro de la biblioteca. Para Mary, la riqueza no era algo que pudiera sostener en sus manos, sino algo que sentía en la calidez del abrazo de su hijo. Veía los rasgos de Andrew en él todos los días, los ojos azules, la forma de su mandíbula, la determinación de su barbilla, y aunque le traía un pinchazo de memoria, también le recordaba que Daniel era más que el producto del rechazo. Era la prueba de que el amor podía existir incluso cuando nacía de la crueldad. A medida que Daniel crecía, su parecido con Andrew se volvió innegable. Los vecinos a menudo comentaban sus llamativos ojos, sin saber la historia detrás de ellos, y Mary sonreía cortésmente mientras su estómago se contraía. Cada vez que escuchaba esos comentarios, sentía que el pasado volvía a levantarse, presionando contra las paredes que había construido alrededor de su corazón. Sabía que un día Daniel exigiría respuestas, y temía el momento con cada fibra de su ser. Se decía a sí misma que ella sería suficiente, que su amor lo protegería, pero la verdad le susurraba a través de sus miedos. No importa cuán fuerte fuera, un niño siempre anhelaría conocer la otra mitad de sí mismo. Al otro lado de la ciudad, la inquietud de Andrew crecía. Su imperio prosperaba, pero la satisfacción lo eludía. Se encontraba distraído durante las reuniones, sus pensamientos divagaban. Su temperamento era más corto de lo que había sido. Se exasperaba con los empleados por errores menores, ignoraba las felicitaciones que venían con cada nuevo éxito y pasaba largas noches caminando por su ático, mirando las luces de la ciudad como si pudieran responder preguntas que se negaba a hacerse a sí mismo. Era como si un hilo invisible lo tirara, atrayéndolo hacia algo que aún no podía ver, algo que ni siquiera sabía que le había estado faltando. Ni Andrew ni Mary podrían haber imaginado cuán cerca estaban sus mundos de chocar de nuevo. El destino se movía en silencio en el fondo,
organizando piezas en un tablero que ambos habían intentado abandonar. El hombre que una vez había cerrado la puerta para proteger su imperio, y la mujer que se había ido llevando más que su propio corazón roto, estaban ambos en un camino que ya no podía evitarse. La pregunta no era si se encontrarían de nuevo, sino cuándo, y si Andrew reconocería el reflejo de sí mismo, mirándolo a los ojos del niño que nunca había conocido. Era una cálida tarde de primavera, cuando la colisión finalmente ocurrió, aunque ni Andrew ni Mary podrían haberlo predicho. Andrew acababa de concluir una serie de reuniones con inversores internacionales y se dirigía a una cena de alto perfil en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. El valet hizo rodar una reluciente limusina negra hasta la acera, y los escalones de mármol que conducían a la entrada brillaban bajo la luz del sol. Andrew se ajustó los puños de su traje gris pálido, su expresión cuidadosamente compuesta en la máscara de calma autoridad que se había convertido en una segunda naturaleza. Las cámaras de una revista de chismes tomaron fotos cerca, pero él apenas las notó. Era un hombre que atraía la atención donde quiera que fuera. Su presencia era tanto una actuación como la realidad. Sin embargo, debajo de la superficie pulida, todavía estaba el vacío que nunca podía sacudir del todo. Justo cuando Andrew se preparaba para entrar, otra limusina se detuvo. Miró distraídamente, esperando ver a más de la élite de la ciudad llegando para el evento, pero lo que vio en cambio lo detuvo en seco. La puerta se abrió y una joven salió, su cabello oscuro atrapando la luz, sus ojos marrones alertas y firmes. Estaba vestida de forma sencilla, pero con una elegancia tranquila que atraía la mirada incluso entre la opulencia que la rodeaba. Por un momento, Andrew pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. No había visto a Mary en 6 años. Había enterrado el recuerdo de su rostro profundamente bajo capas de negación. Pero allí estaba, de pie a solo unos metros de distancia, sin cambios y, sin embargo, profundamente diferente. Antes de que pudiera procesar la conmoción, otra figura salió del coche. Un niño, de unos 6 años, con el cabello oscuro alborotado por la brisa y los ojos tan penetrantemente azules que Andrew sintió como si estuviera mirando un espejo. El niño se ajustó la correa de su pequeña chaqueta y miró a su alrededor con curiosidad, su mano buscando la de Mary sin dudar. A Andrew se le cortó la respiración. No era posible, y sin embargo la evidencia estaba ante él. El parecido era innegable. Sus ojos, su mirada, incluso la forma en que el niño inclinaba su barbilla, con un desafío tranquilo. Cada detalle gritaba la verdad. Este era su hijo. La pulida compostura de Andrew flaqueó por primera vez en años. Sintió que sus piernas se debilitaban, su pecho se contraía, como si el peso del mundo se hubiera presionado de repente sobre él. Quería moverse, hablar, pero la voz se le atascó en la garganta. Vio cómo Mary le alisaba el cabello al niño, su expresión tranquila y protectora, y se dio cuenta de que ella había llevado este secreto sola durante todos estos años. El niño que él había exigido que borrara de la existencia se había convertido en un ser vivo y que ahora estaba de pie frente a él, con los mismos ojos azules que veía en el espejo cada mañana. Mary lo notó entonces. Sus ojos se encontraron a través de los escalones pulidos del hotel, y por un latido, el mundo pareció desvanecerse. El ruido del tráfico, el parloteo de los invitados, el clic de las cámaras, todo se desvaneció. Su mirada era afilada, llena de algo que él no podía nombrar. No solo ira o dolor,
sino también resiliencia, el tipo de fuerza que nace solo de años de llevar una carga sin ayuda. Apretó su agarre en la mano del niño y se movió para pasar a su lado, con la barbilla en alto, negándose a reconocer su conmoción. Pero antes de que pudiera, el niño tiró de su manga y miró directamente a Andrew. «Mamá», preguntó el niño en voz baja, su voz lo suficientemente clara para que Andrew la escuchara. «¿Es él?» La palabra cortó a Andrew como una cuchilla. Su pecho se apretó, y por un momento no pudo respirar. La pregunta inocente del niño llevaba todo el peso de los años perdidos, de las decisiones tomadas con ira y arrogancia, de una puerta cerrada de un portazo que nunca debería haber sido cerrada. Andrew quiso caer de rodillas, gritar, explicar, pero no pudo hacer nada más que quedarse congelado mientras Mary guiaba suavemente a su hijo para que lo pasara. Sus ojos nunca se suavizaron. Sus pasos nunca flaquearon. Se dio la vuelta para verlos irse, todo su cuerpo temblando, su mente girando en el caos. Durante 6 años había vivido como si sus decisiones fueran finales, como si hubiera borrado el pasado con una sola palabra. Sin embargo, allí estaba, vivo e innegable, alejándose de él en la forma de un niño que llevaba su rostro y su sangre. Por primera vez en su vida, Andrew Hale, el hombre que nunca había dudado, nunca vacilado, nunca cedido, se sintió impotente. Y cuando la puerta de la limusina se cerró detrás de ellos, supo con una certeza que ninguna riqueza, ningún imperio, ninguna pared cuidadosamente construida podría protegerlo de la verdad por más tiempo. Esa noche, mucho después de que la cena terminara y las luces del hotel se atenuaran, Andrew se sentó en su ático mirando la ciudad, perseguido por la imagen de los ojos azules del niño. No podía escapar de ella. El reflejo que había negado durante tanto tiempo lo había encontrado, y nada en su vida volvería a ser lo mismo. Andrew no durmió esa noche. Se sentó solo en su ático, con un vaso de whisky intacto en la mesa a su lado, la ciudad extendiéndose interminablemente debajo de las ventanas, como un reino que ya no sentía que le perteneciera. La visión del rostro del niño, tan sorprendentemente similar al suyo, se reproducía en su mente una y otra vez. Intentó enterrarse en los números, hojeando documentos dejados en su escritorio, pero las palabras se volvían borrosas. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de Mary. Firme, inquebrantable, llena de fuerza y de una tranquila acusación. Y luego veía la mirada inocente del niño, la pregunta que le había atravesado el pecho con más fuerza que cualquier fracaso o traición. ¿Es él? Por primera vez en su vida, Andrew sintió algo que no podía cuantificar, algo que lo dejó sin aliento y tembloroso. Miedo. No el miedo a perder un trato, o a un escándalo, o incluso al fracaso, sino el miedo a haber perdido algo irreemplazable hace mucho tiempo y a no poder recuperarlo nunca. La idea de que había un hijo por ahí que llevaba su sangre, que había crecido sin él, que incluso podría odiarlo sin saber su nombre, lo dejó vacío. Pensó en la noche en que Mary había ido a él con la verdad, cuando había elegido el orgullo sobre la compasión, la arrogancia sobre el amor. Le había dicho que desapareciera, y ella había obedecido, pero no había destruido la vida que había estado creciendo dentro de ella. La había protegido, la había nutrido, y al hacerlo, había creado algo más grande de lo que él jamás mereció. Por la mañana, Andrew supo que no podía continuar como si nada hubiera pasado. Buscó el número de Mary,
una tarea que habría sido imposible para la mayoría de los hombres, pero no para él. Con los recursos a su disposición, la encontró en cuestión de horas, aunque cuando finalmente sostuvo el teléfono en su mano, mirando los dígitos en la pantalla, dudó. Su pulgar se cernió sobre el botón de llamada. Su pulso se aceleraba de una manera que no había sentido desde que era un niño. Era absurdo. Había enfrentado a senadores y multimillonarios sin parpadear. Sin embargo, la idea de escuchar la voz de Mary de nuevo lo hacía sentir como un cobarde. Finalmente, con una respiración que temblaba más de lo que deseaba admitir, presionó el botón y escuchó cómo sonaba la línea. Cuando la voz de Mary respondió, firme y cautelosa, Andrew casi colgó. Pero luego escuchó un sonido en el fondo, la risa de un niño, ligera y despreocupada, y supo que era su hijo. Se le apretó la garganta, y las palabras le fallaron por un momento. El silencio de Mary se alargó, su paciencia se agotaba, hasta que finalmente pronunció su nombre. Ella no dijo el de él a cambio. En su lugar, preguntó, fría y cortante, ¿por qué me llamas? Andrew quería explicar todo, derramar el arrepentimiento que se había estado pudriendo dentro de él desde el momento en que los había visto fuera del hotel. Pero todo lo que logró fue la verdad, despojada de elocuencia. Lo vi, dijo. Vi a nuestro hijo. El silencio al otro lado fue más pesado que cualquier acusación. Cuando Mary volvió a hablar, su voz estaba controlada. Pero él pudo escuchar el temblor debajo de ella. Perdiste el derecho de llamarlo así el día que me dijiste que desapareciera. Él cerró los ojos. Sus palabras apuñalaron profundamente, pero no colgó. En su lugar, pidió algo que nunca pensó que rogaría: una oportunidad de ver al niño de nuevo. La negativa de Mary fue inmediata. Le dijo que Daniel había crecido sin él, que no necesitaba el caos que Andrew traía, que ella había construido una vida lo suficientemente fuerte como para proteger a su hijo del hombre que los había abandonado. Andrew escuchó, absorbiendo cada palabra, pero no se rindió. Prometió que no interrumpiría sus vidas, que solo quería ver a su hijo desde la distancia, si eso era todo lo que ella podía permitir. Mary se burló de la idea, la ira encendiéndose en su voz, y terminó la llamada. Andrew se sentó mirando el teléfono mucho después de que la línea se había cortado. El peso de sus palabras lo aplastaba, pero no extinguía el fuego que se había encendido en su pecho. Los días se convirtieron en semanas, pero Andrew no se rindió. Apareció fuera de la escuela de Daniel. Nunca se acercó. Solo observaba desde el otro lado de la calle mientras Mary llevaba a su hijo cada mañana. Memorizó la forma en que la mano de Daniel encajaba en la de ella, la forma en que se reía de algo que ella le susurraba, la forma en que se veía tan vivo de una manera que Andrew no había sentido en años. Era una tortura y una salvación a la vez. Se dijo a sí mismo que esperaría, que soportaría su ira, su desconfianza, sus muros, si eso significaba que un día su hijo podría mirarlo sin confusión o miedo. Mary, por su parte, lo notó. Sintió su mirada incluso cuando fingía que no lo hacía, su ira hirviendo ante la audacia de su presencia. Quería odiarlo, quería ahuyentarlo de nuevo, pero cada vez que Daniel se reía, se preguntaba si estaba equivocada al negarle un padre que ahora parecía desesperado por arrepentirse. Su corazón luchaba consigo mismo, dividido entre proteger a su hijo de un hombre que una vez los había abandonado y reconocer la realidad de que Andrew ya no era la misma figura fría
que había cerrado la puerta 6 años atrás. La tensión entre ellos creció, no dicha, pero innegable. Andrew ya no estaba contento con vivir en silencio, y Mary ya no podía fingir que él no existía. Ambos sabían que una confrontación era inevitable, una que decidiría no solo su futuro, sino también el futuro del niño, cuyos ojos azules los unían de maneras que no podían escapar. Mary había logrado evitarlo durante semanas, pero el destino tenía una forma de forzar las colisiones cuando ninguna de las partes estaba lista. Sucedió un sábado por la mañana, en el pequeño parque cerca de su vecindario, un lugar que a Daniel le encantaba por los columpios que chirriaban cuando el viento soplaba y el estanque donde los patos se reunían en busca de migas de pan. Mary lo había llevado allí después de una larga semana. Su plan era simple: dejarlo correr y reír, y permitirse respirar en la tranquilidad. Nunca esperó que Andrew apareciera, alto e inconfundible, en una chaqueta a medida que parecía casi demasiado afilada para un lugar tan modesto. Lo vio antes que Daniel. Su estómago se apretó con esa familiar mezcla de ira y pavor, pero no tuvo oportunidad de retirarse. Los ojos de Daniel captaron la forma del extraño, y en lugar de encogerse, se congeló, su pequeña mano apretándose alrededor de la de Mary. Su expresión era una que ella nunca había visto antes: curiosidad mezclada con reconocimiento, como si alguna parte de él supiera instintivamente lo que su corazón había sospechado durante mucho tiempo. Andrew se acercó lentamente, no con la arrogancia que llevaba en las salas de juntas, sino con una especie de vacilación que se veía extraña en él, como si estuviera pisando un cristal frágil. Sus ojos nunca se apartaron del rostro de Daniel, y Mary vio algo crudo en ellos, algo que no había creído posible de él. Miedo, no al poder o a la pérdida, sino al rechazo. Cuando finalmente se detuvo a unos metros de distancia, el silencio entre ellos era pesado, roto solo por el parloteo de los niños que jugaban cerca. El instinto de Mary le gritaba que protegiera a su hijo, que lo abrazara y se fuera, pero el agarre de Daniel se aflojó. Él dio un paso ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en los de Andrew, y con una voz apenas por encima de un susurro, preguntó: ¿Eres mi papá? Las palabras destrozaron a Andrew. Durante 6 años había construido muros, se había escondido detrás de la riqueza y la autoridad. Sin embargo, una sola pregunta de un niño que nunca había sostenido se abrió camino a través de todo. Su garganta se apretó, su voz se atascó, y cuando finalmente respondió, su tono era inestable de una manera que incluso lo sorprendió. «Sí, Daniel», dijo en voz baja, «lo soy». Esperaba ira, tal vez lágrimas, pero en cambio Daniel simplemente se quedó mirando. Su expresión ilegible, como si estuviera sopesando si este extraño era digno de la palabra. A Mary le dolió el pecho ante la vista, dividida entre la necesidad de proteger a su hijo de la decepción y la comprensión de que este era el momento que ya no podía evitar. Se sentaron juntos en un banco cercano, un triángulo incómodo unido por el silencio y las palabras no dichas. Daniel hizo preguntas con la honestidad contundente que solo los niños poseen. ¿Por qué no estabas allí? ¿Dónde has estado? ¿Por qué nos dejaste? Cada una de ellas cortó a Andrew, y por una vez no se escondió detrás de excusas o encanto. Dijo la verdad, tanto como un hombre que una vez había sido cegado por la arrogancia podía admitir. Confesó que había sido un cobarde, que había elegido la ambición sobre el amor, y que se arrepentiría por el resto de su vida.
Mary lo observó con cuidado, esperando una manipulación, alguna vuelta de tuerca para absolverse. Pero en cambio, vio a un hombre despojado de pretensiones, humillado frente al hijo que nunca había sostenido. Daniel escuchó, su joven mente luchando por entender las complejidades del fracaso adulto, pero escuchó lo suficiente como para sentir sinceridad. Su pequeña mano se extendió con cautela, descansando sobre la de Andrew, y el gesto casi lo deshace. Andrew se inclinó hacia adelante. Las lágrimas que no se molestaba en esconder caían mientras susurraba. No merezco esto, pero pasaré cada día demostrándote que puedo ser mejor. Por primera vez, Mary no vio al despiadado director ejecutivo que había destruido su mundo, sino a un hombre roto y desesperado por reconstruir algo que temía haber perdido para siempre. Los días que siguieron fueron pasos tentativos hacia algo que ninguno de ellos sabía cómo definir. Andrew apareció de nuevo en el parque, trayendo libros para Daniel, escuchando mientras hablaba de la escuela y de sus sueños de convertirse en astronauta. Se ofreció a acompañarlo a clase, a ayudarlo con la tarea, a hacer las pequeñas cosas que los padres a menudo dan por sentadas. Mary lo observaba con ojos cautelosos, todavía recelosa del hombre que una vez le había cerrado la puerta en la cara, pero no podía ignorar la forma en que la sonrisa de Daniel se ensanchaba, la forma en que su risa se volvía más plena con cada visita. Un muro dentro de ella, uno que había construido piedra a piedra durante años de dolor, comenzó a agrietarse. Sin embargo, la confianza no se restauraba fácilmente. Una noche, después de que Andrew se había ido, Daniel la miró y le preguntó, ¿de verdad se va a quedar esta vez? La pregunta la hirió más profundamente de lo que esperaba. Le besó la frente y le prometió que lo protegería sin importar qué. Pero por dentro se preguntaba si Andrew era capaz de mantener la promesa que había hecho en silencio, con cada mirada desesperada. Se dijo a sí misma que el tiempo revelaría la verdad, y hasta entonces, ella se mantendría en guardia, como siempre lo había hecho. Andrew, sin embargo, sabía que no tenía otra opción más que quedarse. Había pasado años construyendo un imperio de cristal y acero, pero ahora entendía que toda su vida no significaba nada sin el pequeño niño de ojos azules que lo había llamado papá por primera vez. Y aunque Mary aún mantenía su distancia, aunque sus ojos todavía mostraban cautela, él comenzó a esperar que tal vez podría ganarse no solo la confianza de su hijo, sino también la de ella. El tiempo avanzaba, no a pasos agigantados, sino en pequeños y frágiles pasos, y cada uno llevaba a Andrew más cerca de una vida que nunca imaginó que querría. Las semanas se convirtieron en meses, y con cada visita, con cada risa compartida o conversación tranquila, la distancia entre padre e hijo comenzó a encogerse. Daniel se sentía más cómodo a su alrededor. Ya no lo observaba con ojos cautelosos, sino que corría hacia él en el parque o tiraba ansiosamente de su manga para mostrarle un nuevo dibujo o contarle algo que había aprendido en la escuela. Andrew se maravillaba con cada descubrimiento, cada pequeño detalle del mundo de su hijo, y aunque lamentaba los 6 años que había perdido, atesoraba cada momento que se le permitía compartir ahora. Lo que más lo impactó no fue el parecido del niño con él mismo, sino la calidez y amabilidad que Daniel había heredado de Mary, cualidades que Andrew se dio cuenta de que una vez había sido demasiado ciego para ver en ella. Mary se mantuvo cautelosa, su corazón dividido entre el instinto de proteger a su hijo de una posible decepción y la evidencia innegable de que Andrew estaba cambiando.
Lo veía llegar no con la arrogancia de un hombre acostumbrado a dominar la atención, sino con la tranquila paciencia de alguien dispuesto a ganarse su lugar. Ya no traía regalos como si pudieran comprar afecto, sino que ofrecía tiempo, ayudando a Daniel con proyectos escolares, sentándose con las piernas cruzadas en el suelo para construir modelos de aviones, o simplemente escuchándolo con una concentración que Mary nunca antes le había visto. Cada acto iba derribando la imagen que ella había tenido del hombre frío e inflexible que le había ordenado desaparecer. Sin embargo, el recuerdo de esa noche nunca la abandonó por completo, y a menudo se quedaba despierta mucho después de que Daniel se había quedado dormido, preguntándose si la confianza era algo que alguna vez podría devolver por completo. Andrew, por su parte, estaba decidido a demostrarse a sí mismo no con palabras, sino con persistencia. Ajustó su vida de maneras que incluso lo asombraron. Las reuniones que una vez consumían cada una de sus horas de vigilia se reprogramaron o se delegaron. Los viajes de negocios se acortaron. Los fines de semana enteros se despejaron. Sus colegas notaron el cambio y susurraban sobre su distracción. Pero a Andrew ya no le importaban las apariencias. El imperio que había construido todavía importaba, pero ya no lo definía. Descubrió que lo que llenaba el vacío dentro de él no era otra adquisición o un titular, sino el sonido de la risa de su hijo resonando en un modesto apartamento o la tranquila sonrisa que Mary le daba cuando pensaba que él no la estaba mirando. El punto de inflexión llegó una noche cuando Andrew se unió a ellos para cenar en el apartamento de Mary. Fue una comida pequeña y ordinaria, pasta con salsa y una barra de pan de la panadería de la esquina. Pero para Andrew, se sintió como un festín. Se sentó en la mesa con ellos, viendo a Daniel parloteando sobre su día, viendo a Mary reír suavemente de su entusiasmo, y algo se movió dentro de él. Se dio cuenta de que esto era lo que había estado perdiéndose todo este tiempo. La simple intimidad de la familia, la conexión que el dinero nunca podría replicar. Cuando Daniel se acercó a la mesa para darle un pedazo de pan, Andrew sintió un nudo en la garganta. Era un gesto tan pequeño, pero estaba lleno de confianza, de aceptación, y derribó el último de los muros que había construido alrededor de su corazón. Más tarde esa noche, después de que Daniel se había ido a la cama, Andrew se quedó en la puerta, incapaz de irse. Mary estaba frente a él, con los brazos cruzados, sus ojos aún cautelosos pero más suaves de lo que habían estado en años. Luchó por encontrar las palabras, su voz ronca de la emoción que rara vez se permitía sentir. «No puedo borrar lo que hice», admitió, su mirada fija en la de ella. «No puedo devolverte los años que te robé, ni las noches que pasaste sola, ni las lágrimas que derramaste por mí. Pero puedo darte todo lo que tengo ahora. Puedo darle a Daniel un padre que nunca se irá de nuevo. Y si me lo permites, quiero darte el hombre que merecías todo este tiempo». Los ojos de Mary se llenaron de lágrimas, pero no respondió de inmediato. Lo estudió, buscando cualquier rastro del hombre que una vez había conocido, el que le había roto el corazón. Lo que vio en cambio fue a alguien humilde, alguien que había sido despojado de orgullo y rehecho por el amor que una vez había rechazado. Lentamente, asintió, no como una promesa de perdón, sino como una apertura, una oportunidad para que algo nuevo creciera, donde todo una vez había sido destruido. Las semanas que siguieron solidificaron lo que había comenzado esa noche. Andrew se convirtió en una presencia constante,
ya no merodeando en los márgenes de sus vidas, sino entrando de lleno en ellas. Llevaba a Daniel a la escuela por las mañanas, asistía a las reuniones de padres y maestros, aprendió a cocinar comidas sencillas con Mary, guiándolo en la cocina. Aunque ambos se reían de sus torpes intentos, Mary comenzó a bajar la guardia, no de golpe, sino en fragmentos, hasta que una noche se encontró apoyada contra él en el sofá, con Daniel dormido sobre sus regazos, y se dio cuenta de que la vida que una vez había creído imposible se estaba desarrollando ante sus ojos. Andrew nunca dejó de llevar su arrepentimiento, pero ya no lo consumía. En cambio, alimentaba su determinación de honrar la segunda oportunidad que se le había dado. Sabía que nunca olvidaría el momento en que le había dicho a Mary que desapareciera, pero ahora entendía que el amor no se trataba de borrar errores, se trataba de elegir cada día ser mejor. Una vez había cerrado la puerta a una familia que podría haber tenido, pero ahora estaba dentro con ellos, con la puerta abierta de par en par, jurando no cerrarla de nuevo. Y así, contra todo pronóstico, su historia no terminó en amargura, sino en algo inesperado y extraordinario. Del rechazo había surgido la resiliencia, del dolor había surgido la fuerza, y de la arrogancia de un hombre había surgido la redención. Para Mary, para Andrew y sobre todo, para Daniel, los pedazos rotos del pasado se habían vuelto a formar en un futuro que ninguno de ellos había creído posible, uno construido no sobre el orgullo, sino sobre el amor.